de TV Ciudad en una jornada que se presenta con 18 grados de temperatura. Atención porque estuvo lloviendo durante toda la noche y así parece que va a seguir, enseguida les vamos a contar. Pero antes, un saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Ahora sí, vamos con el pronóstico del tiempo, a ver qué nos dice Inumet para las próximas horas. Que bueno, va a seguir el agua, así como llovió manso, por lo menos aquí en el área metropolitana, va a seguir en Montevideo con una temperatura máxima de 21 grados. Así que bueno, eso es la novedad para hoy en marco del tiempo. Y mañana van a seguir las precipitaciones, pero con tormentas asociadas. Las temperaturas extremas 17 y 23 para este jueves y parece que sale el sol para el viernes, porque bueno, además las temperaturas van a estar ubicadas entre 13 y 20 grados, un poquitito más frescas según el pronóstico de Inumet. Hubo algunas alertas en la noche, pero que en principio ya estarían levantadas para gran parte del territorio nacional. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y varios de ellos tienen que ver con temas políticos, porque ayer hubo mucha actividad en el Parlamento. En la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que regula el ingreso a las intendencias, un proyecto que fue firmado por el Frente Amplio, por Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Hubo algunas desavenencias al final, pero el Partido Nacional finalmente, que intentó poner algunas modificaciones, terminó aprobando el proyecto ingresado. Además, si hablamos de la Cámara de Senadores, se aprobaron 13 veñas, esta vez de la oposición. Queda otro paquete por aprobar en la Cámara Alta para dar ingresos a distintos cargos de la oposición en el gobierno, del total de 40 que finalmente se acordó con el Ejecutivo. También el que estuvo por recorrida en el interior del país, en Río Negro esta vez, fue el presidente de la República, acompañado por varios ministros, y en conferencia de prensa, Yamandu Orsi presentó las líneas estratégicas de salud mental, un plan a nivel nacional por 2 años con un enfoque comunitario integral de atención y un abordaje multidisciplinario. Y acá un estudio que les voy a comentar, solo le adelanto, algo que dijo la Universidad, la Fundación Ecosur de la Bolsa de Valores de Córdoba, algo que ya sabemos a quienes vivimos aquí en nuestro país, que Uruguay es el país más caro de la región. Los detalles vamos a tenerlos más adelante, donde desglosemos algunos de los puntos que hizo esta fundación respecto a cuánto sale llenar un carrito en el supermercado o en un almacén de barrio. Uruguay es caro, lo sabemos. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de las elecciones municipales, pero desde otro punto, porque vamos a estar hablando con el director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Presupuesto. Estamos hablando de Nelson López, para ver cómo es el vínculo, cómo es la articulación que se hace entre la Intendencia y los distintos municipios, cuál es la tarea de cada uno, cómo coordinan, cuál es ese punto de encuentro, e incluso cómo pueden plantearse algunas desavenencias. Vamos a estar hablando de ese tema con un enfoque más ya institucional, 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MB Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Ven que el pavimento sigue mojado. Había parado un poquito la lluvia esta mañana y así se ve, ¿no? Igual el pavimento sigue mojado. Algunos cortes programados, como les decía, en Riachuelo entre Tabaré y Parvadomus. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga en el lugar. Valencia entre Rufino Domínguez y Requemada, hasta las 5 de la tarde. También un corte que se va a extender durante todo el mes hasta el 31 del 7. Libertad entre Vázquez y Vega y Boulevard España también. El corte será hasta las 20 por trabajos de hormigonado. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que estuvo en el departamento de Río Negro el presidente de la República, Yamandu Orsi. Allí en ese departamento hizo una conferencia de prensa donde presentó las líneas estratégicas de este Plan Nacional de Salud Mental, que iría en principio por 2 años con un abordaje comunitario integral y también interdisciplinario. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemer, también hizo referencia en esta conferencia que en junio se va a convocar a todo el sector público y también a
académico del país, así como la sociedad civil organizada, para lograr acuerdos para que la política de salud mental sea planificada y continua. Para anunciar algunas medidas que comenzamos a hacer con metas a corto plazo, pero en los próximos 2 años, vinculados a la salud mental. Esto es una problemática compleja que ha requerido de múltiples esfuerzos históricos. Mejorar la atención a la salud mental no es solo una necesidad en los diferentes departamentos y territorios, sino es un imperativo ético que tenemos desde la salud pública. De los datos que tenemos, Río Negro, ya son preocupantes en el país, está por encima de la media nacional. Por ejemplo, en unos datos que ustedes saben que son preocupantes, que nos preocupan y nos ocupan, que son los datos de suicidios. Los datos de suicidios, de intentos de autoeliminación, son datos que en el Uruguay, fíjense que tenemos una tasa de las más altas de América Latina, de 21,3, estos son datos preliminares del año 2024, cada 100.000 habitantes, varones una tasa del 33,2, mujeres del 10,1. Pero en el departamento de Río Negro está muy por encima de la media a nivel nacional, que dije que era de 21,3. Río Negro está en 35,5 cada 100.000 habitantes. Y en ese marco, el presidente de la República, Yamandu Orsi, fue consultado sobre este femicidio que, fue protagonizado en el departamento de Durazno por un hombre de 43 años que asesinó a su esposa y a su hija mayor de 16 y hirió a sus otras 2 hijas. Finalmente el hombre se suicidó y Orsi habló de la preocupación por este caso. Dijo que hay algunos dispositivos del Estado que están fallando, aunque no se puede evitar todo o resolver todo. Jamás perdamos la capacidad de asombro. Estas cosas nos sorprenden, pero cuando pasan muy seguido como que se corre el riesgo de decir, es un dato de la realidad, no, es mucho peor. Estamos diciendo que hay dificultad y el tema de la violencia de género sigue tan vigente y tan cruda como hace años y a veces complicándose más, pero ahí te juntan todos los temas, de salud mental, se te junta el tema de la educación, se te junta el tema del trabajo, todo va ahí. Y también que algunos de nuestros dispositivos evidentemente están fallando, como Estado estoy hablando, ¿no? No puedes evitar todo, resolver todo, pero capaz que algunas alertas no las vemos y están ahí. Ahí no hay que bajar los brazos tampoco en esto. Y siempre pensar que lo que estamos haciendo sigue siendo insuficiente. La Cámara de Senadores ayer votó las venias para 13 cargos que ocupará la oposición en la presente administración. De los 13 cargos votados, 8 pertenecen al Partido Nacional, 5 al Partido Colorado, restando la aprobación de 7 venias para completar los cargos adjudicados a la oposición en entes y organismos públicos. La Cámara de Senadores aprobó este martes nuevas venias para la integración de representantes de la oposición en organismos estatales. En esta oportunidad fueron 13 los nombres que contaron con los votos de la Cámara Alta, restando 7 venias para aprobar en las próximas sesiones. Entre las nuevas autoridades se encuentra el ex senador Jorge Gandini, que se integrará al directorio de la Administración Nacional de Puertos en el rol de vocal. Se aprobaron también las venias para que la ex precandidata nacionalista Laura Raffo sea una de las directoras de Antel, en representación de la oposición. El nacionalista Ángel Darío Castiglioni se integrará al directorio de UTE. El ex presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, Martín Fernández, participará como integrante del directorio del Banco de la República. Y el ex diputado Juan José Bruno se integrará como vocal al Banco de Seguros del Estado. El colorado y ex intendente de Salto, Germán Coutinho, asumirá como uno de los integrantes del directorio de ANCAP, al igual que el ex diputado José Ami, que ocupará uno de los cargos de Contralor en el directorio de OCE. Richard Charamelo, quien cumplirá funciones en el directorio de ANCAP en la anterior administración, será en este periodo integrante del directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, URSEA, mientras que el nacionalista Santiago Borsari integrará el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El exdirector de ANCAP, Leandro Claramunt, será también uno de los nombres de la oposición que integrará el directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. Por su parte, el exdiputado Julio Luis Sanguinetti será integrante del directorio del Banco Central, Karina Gómez integrará el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Ángel Facchinetti participará como integrante de la oposición en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Estas venias aprobadas se suman a las 29 ya votadas en el mes de marzo, correspondientes a los representantes del oficialismo.
Y en la Cámara de Diputados finalmente se aprobó el proyecto que regula el ingreso a las intendencias, un proyecto que había sido presentado inicialmente por el ex legislador, ex ministro Adrián Peña en el periodo pasado, que no logró los votos necesarios. Esta vez el proyecto ingresó con las firmas del Frente Amplio, del Partido Colorado y también de Cabildo Abierto. Hubo una serie de discusiones, pero finalmente el proyecto se aprobó por unanimidad. Presentamos un proyecto de ley justamente para brindarle a la ciudadanía la garantía suficiente de que queremos brindar igualdad de oportunidades. El proyecto lo que establece en esta instancia es el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos por concurso y o sorteo y establece además una limitación que justamente es una prohibición de contratar funcionarios en el último año, digamos, en el año previo, los 12 meses previos a la finalización del gobierno departamental, justamente para impedir nuevos ingresos con una voluntad electoral. Nosotros estamos regulando el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos dentro de los gobiernos departamentales. Este proyecto de ley no está dirigido a ningún puesto de trabajo existente hoy. Por favor, nadie aquí está legislando para quitarle trabajo a alguien. Es una locura decir eso. Y como dijimos, el Partido Nacional buscó postergar la votación de este proyecto de ingreso a las intendencias, intentando además poner algunas enmiendas en alguno de los incisos para determinar quiénes pueden ingresar, en cuáles son las características. Bueno, finalmente no prosperó esta postergación y terminaron aprobando el mismo. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, defendió el proyecto de ley justamente que busca regular el ingreso a las intendencias. Sostuvo que fue ampliamente estudiado por la Comisión de Constitución y Códigos, que fueron consultados constitucionalistas y que no entiende dónde está la inconstitucionalidad que señalan los legisladores del Partido Nacional. Recibimos informes de connotados constitucionalistas, hicimos un proceso de análisis de los distintos proyectos de ley que se habían presentado, tanto por el Partido Colorado como por el Frente Amplio. Este es un tema que no es nuevo, se viene tratando desde hace muchos años. La Constitución exige una mayoría especial de ambas cámaras para poder aprobar una ley de estas características y es efectivamente lo que se apunta, ¿no?, a la construcción de las mayorías necesarias, de esos 2/3 de los componentes de cada cámara. El proyecto es muy claro, busca homogeneizar el concurso como mecanismo de ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales y de forma excepcional los sorteos para aquellos casos en que los cargos a cubrir lo ameriten y asimismo prohibir la contratación de funcionarios dentro de los últimos 12 meses de gobierno. Entonces, estamos hablando de una norma clara que se ampara en la Constitución de la República y que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el ingreso a la función pública, que es un tema central y que además la ciudadanía lo exige desde hace mucho tiempo. El candidato a intendente de Soriano y ex intendente Guillermo Besosi habló tras la nueva resolución judicial. Dijo que se ha sentido un preso político y que su conciencia está bien tranquila porque a su juicio todas las imputaciones que le realizó la fiscal Estela Alciaturi son falsas y además todo se ha sacado de contexto. En diálogo con Radio Sarandí destacó que luego de la decisión de la jueza Menchaca que limitó la prisión domiciliaria a 0 de medianoche hasta las 7 de la mañana, volverá la campaña electoral de la que, según dijo, lo sacaron durante 53 días. Es un tema de la justicia, estoy tranquilo, mi conciencia está bien tranquila, son todas imputaciones a mi entender y la justicia en su momento lo determinará, ¿no es cierto? Pero estoy bien tranquilo, todas esas imputaciones, ninguna es cierta, ninguna. Ninguna es cierta. Estoy bien tranquilo. Hay grabaciones, captaciones telefónicas de diálogos que usted mantuvo con diferentes personas que fueron utilizados por la fiscal. No, sacadas de contexto, Aldo, tranquilo, todas sacadas de contexto, Yo soy, en democracia me sentí un preso político. Pero bueno, pero tranquilo, yo voy, ¿sabe qué? Usted me quiere hablar de eso que a mí me tiene sin cuidado, mi conciencia está tan tranquila que yo ayer fui tan tranquilo ahí, que yo sabía, no me dejen en lo mismo porque yo sé lo que hago, sé mi forma de actuar, la gente acá en Soriano sabe quién soy, sabe quién es mi familia, por lo tanto yo no
Hoy estoy abocado a la campaña. Yo creo que me llamabas por la campaña. No, lo llamo por la campaña y también por esto. Usted entenderá, Guillermo, con el máximo respeto. Nos conocemos hace años, pero... Este tema es un tema de la justicia. ¿Qué voy a opinar yo cuando hace 53 días me encerraron? ¿No es cierto? Sí. Y hoy la misma jueza dice, y la fiscal no está, porque se fue, la fiscal hizo lo que hizo y se fue, y hoy está cuestionada, y me encerraron 53 días cuando empezaba una campaña. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dice que no ha cambiado mucho la situación del exintendente Guillermo Besosi, y porque todos somos inocentes hasta que la justicia dictamine otra cosa. En declaraciones que hizo a Río Negro en el marco de esta conferencia que le hablábamos de salud mental, Orsi fue consultado también sobre la designación de un nuevo fiscal de corte, sobre lo cual dijo que en estos últimos años se perdió un tiempo valiosísimo para avanzar en su designación. Para mí no ha cambiado mucho porque, como yo digo siempre, ¿no? Todos somos inocentes hasta que la justicia dictamina otra cosa. Yo lo digo siempre, lo digo para el caso de Guillermo Besosi como para el resto, ¿no? Acá hubo referentes políticos que, ante la amenaza de un desafuero, decidieron dar un paso al costado. Entonces, ojo con eso de judicializar siempre la política y ojo con aquello de no darle a la política la dimensión para centrar las discusiones ahí. La justicia es independiente, tiene que actuar con independencia, nosotros no podemos presionar. Ahora, tampoco llevemos la discusión política casi exclusivamente a ese nivel. ¿Y necesidad de legislar? Yo creo que no. Los juristas saben más que yo, los penalistas saben más que yo, pero acá de un tiempo a esta parte se instaló aquello de que si Fiscalía actúa o si alguien decide investigarte por algo, ya sos culpable. Y yo me niego en todos los casos. ¿Qué plazo se puso para resolver el tema de Fiscalía de Corte, un acuerdo con partidos políticos? Lo más corto posible. Lo que pasa es que eso depende de la articulación con el resto de los partidos. Con el que me encuentro, lo converso. Y la preocupación está. Lo que creo, y esto con todo respeto digo, creo que se perdieron años valiosísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como se necesitan mayorías especiales, algunos organismos tienen que surgir de los acuerdos. Y si vos generás un clima general de desacuerdo, es como un palo en la rueda y no lo sacas más. Entonces, aprovechar incluso todas estas cosas que están pasando, que nos están pasando, que lo peor que podemos hacer es señalar con el dedo a la justicia o a la fiscalía y trasladar todas nuestras dificultades ahí. Y como toda organización humana debe tener dificultades y nos equivocamos y acertamos. El tema es que el sistema político tiene que resolver. El politólogo de la consultora Ágora, Ernesto Nieto, habló sobre las próximas elecciones departamentales y municipales. Dijo que el foco en la capital está en la competencia departamental. En tanto, en el interior es muy fuerte la competencia a nivel municipal, de los ediles, por decirlo de alguna manera, y también de los alcaldes. Por otro lado, el investigador señaló que a lo largo de toda la historia ha habido situaciones de presunta corrupción que han involucrado a aspirantes a intendentes y no han sido necesariamente sancionados por electores. Quizás uno de los aspectos distintivos es que en Montevideo por lo general se pone mayor énfasis, se pone el foco en la competencia departamental, mucho menos que en lo municipal. De hecho, los habitantes de Montevideo votan mucho más a lo departamental que a lo municipal. Y allí vemos una diferencia con buena parte del interior del país, donde en realidad se vota prácticamente igual en muchos municipios, y en los grupos de los municipios más pequeños, de menor población, en realidad se viene observando ya desde la primera elección del año 2010, que en esos municipios se vota a veces más a lo municipal que a lo departamental. Entonces, eso es como una primera descripción muy grosera, ¿no? Nieto se refirió a situaciones de polémica o investigaciones judiciales que involucran a candidatos a las intendencias. Situaciones de corrupción o presunta corrupción vinculadas a gobiernos departamentales hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Tenemos algunos departamentos donde hay un conjunto de prácticas que por lo menos se alejan de los principios del buen gobierno, se alejan de los principios de la transparencia, y eso no necesariamente implica que la ciudadanía de esos departamentos los sancione con el voto. Y vamos a meternos en el tema de lo que son las regularizaciones y el pago de impuestos, porque surgió
Otra novedad respecto a el alcalde de Río Branco y actual candidato a intendente en el departamento de Cerro Largo, Cristian Morel, que no realizó la regularización correspondiente a las construcciones que realizó en terrenos de su propiedad. La información que fue divulgada en medios de ese departamento señalan que debe el impuesto de primaria. Desde el Frente Amplio consideran que debe dar las explicaciones correspondientes. Me parecía que Morel tenía que aclarar muy bien las cosas. O sea, no marear, vamos a hablar claro, no marear, ir de aquí para allá, sino aclarar, porque a cualquier ciudadano común y corriente le puede pasar esta cosa. Pero cuando vos querés ser candidato y querés nada menos que gobernar un departamento, gestionar la intendencia, bueno, a ver, ahí tenés que tener una situación como contribuyente, como ciudadano, correcta. Y la verdad que a mí me ha llamado la atención que en un marco de enfrentamiento muy importante en esta elección, porque hay que vivir en Cerro Largo para ver cómo se da ese enfrentamiento entre los dos candidatos. Yo he denunciado esto como un enfrentamiento engañoso, que lo que busca es polarizar, demostrando que acá solo puede ganar el Partido Nacional y conducir a la gente, inducir a la gente a que hay que votar uno u otro candidato que no existe. Y digo, no, acá hay una opción de gobierno real, que el Frente Amplio, que tiene 3 candidatos, que tiene un programa único. El Partido Nacional no tiene programa único, tiene programa de cada candidato. El candidato a la intendencia por el Frente Amplio en el departamento de Canelones, Francisco Leñani, hizo su acto de cierre de campaña de cara a las elecciones del domingo en un club Lagomar Colmado. Leñani hizo un llamado a la militancia a redoblar el esfuerzo para conseguir un triunfo en el departamento y también en la mayoría de los municipios canarios. Nos quedan días que parecen pocos, pero que son muchos en función de la cantidad de votos que todavía podemos salir a pescar por el departamento. Créannos que en alguna barriada nos encontramos con gente que todavía no sabe que hay elecciones el domingo, por increíble que parezca. Ese voto lo tenemos que ir a buscar, sin dejar pasar una oportunidad, metiéndonos en la cabeza de que en el fútbol, en la provisión, en la feria, en el encuentro familiar, en un cumpleaños, hablar con aquel vecino, con aquella vecina que todavía no está decidido, contando todo lo que se ha hecho, sabiendo que todavía queda mucho por hacer, pero que en este equipo hay experiencia, hay compromiso, hay ganas. Yo lo que les pido es que en este tiempo que queda de campaña, no dejar de recorrer un solo día, no descansarnos, no confiarnos. Esta elección no está ganada, pero la vamos a ganar, compañeras y compañeros. La vamos a ganar. Y saben una cosa, podremos quedarnos sin voz, pero nunca nos vamos a quedar sin piernas para caminar, sin compromiso para militar y sin proyecto para gobernar. Nos estamos convocando a todos a este remate de campaña, a peinar cada rincón del departamento, a pelear voto a voto. Si es así, este domingo vamos a estar festejando el 5º triunfo consecutivo en Canelones. La empresa Factum dio a conocer la última encuesta de intención de votos en Montevideo, lo hizo en BTV, que se muestra que el Frente Amplio alcanzaría el 51% de intención de voto, 10 puntos por encima de la coalición republicana, que llega al 41%. 6% de las personas encuestadas votarían blanco, anulado o a otros partidos y 2% no sabe que va a votar. Dentro del Frente Amplio, Mario Vergara lidera las preferencias con el 26%. Seguido por Verónica Piñeiro con 11%, Salvador Esqueloto con 6% y un 8% restante que aún no ha decidido su candidatura. En tanto, en la coalición republicana, Martín Lema llega al 31% de las adhesiones, Virginia Cáceres al 5%, voy a decirlo bien, lo ven en pantalla, y Roque García
alcanza 2% de las preferencias y un 3% restante no sabe qué candidatura apoyará. Si bien el análisis muestra un crecimiento de la coalición republicana en los últimos 3 meses, 81% de las personas encuestadas cree que el próximo intendente será Frente Amplista, mientras que 13% cree que el ganador será de la coalición republicana. Y volvemos a Montevideo, donde la candidata a la intendencia por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro, presentó su plan plan de vivienda en la cooperativa Covijuntos en caso de ser electa el 11 de mayo. Entre otros temas destacados, hizo referencia a las desigualdades que presenta la ciudad en esta materia, poniendo foco en barrios y comunidades con menos servicios y también oportunidades. No podemos esperar a que los barrios sean regularizados para mejorar las condiciones de vida. Por eso también planteamos que hay que actuar ya para que los servicios básicos lleguen a donde más se necesitan. Para esto estamos planteando trabajar en la vialidad para que puedan llegar los ómnibus y los camiones de limpieza a los lugares. Vamos a construir desagües pluviales y saneamiento adecuado y alumbrado en los barrios en los que no se ha llegado. Vamos a trabajar de forma permanente y sistemática en los cursos de agua y en las vías de circulación del agua en los barrios para reducir el impacto de las inundaciones, como ya lo planteamos cuando hicimos las propuestas de gestión ambiental. Y vamos a adaptar a medida de la dinámica del barrio los servicios de recolección de residuos y limpieza, como ya se hace en algunos barrios en los que se pasó a un sistema más adaptado a la realidad en la que viven. Vamos a apoyar la generación de espacios comunitarios autoconstruidos por las personas del barrio, como son salones barriales o huertas comunitarias, como nos han planteado muchos vecinos y vecinas de barrios que hemos recorrido, esa necesidad de tener un lugar donde juntarse, donde organizarse y donde pensar el futuro del barrio. Organizaciones de la sociedad civil que están en contra del proyecto Neptuno se reunieron con autoridades del gobierno en Torre Ejecutiva y le plantearon algunos de sus aportes, pero ya anunciaron que van a llevar adelante un recurso de nulidad ante la justicia y una medida cautelar de no innovar para impedir el inicio de las obras en Arasatí. En el gobierno, en tanto, se recibió un informe técnico de la Gerencia de Aguas que expresa fuertes cuestionamientos sobre la calidad de agua potable que produciría la planta potabilizadora en caso de construirse en esa zona del departamento Maragato. Es un proyecto que está en la cuerda floja, entendemos que es importante tener claro eso, que en este momento nadie lo está defendiendo, ni las autoridades que estaban en este momento recibiendo. ¿Qué se dijo desde el gobierno? Desde el gobierno, bueno, que están en el proceso de intercambiar con las autoridades, que ellos siguen manejando que es un mal proyecto, que la empresa no debería, OCE no debería tomar este proyecto porque no soluciona los problemas. Por lo tanto, bueno, nosotros en eso reafirmamos que el miércoles, el 14 de mayo, vamos a estar presentando un recurso para que el proyecto de Neptuno se declare nulo por inconstitucional. Un informe de la Gerencia de Agua Potable de OCE muestra que el nivel de salinidad del agua del Río de la Plata a la altura de la toma proyectada por el proyecto Neptuno, sumado a la presencia de contaminantes, dificultan el proceso de potabilización. Respaldar a todos los compañeros y compañeras que trabajan en agua potable, que es algo que nosotros decíamos que ellos ya tenían informes, ya tenían conocimiento y son los que más saben de agua potable en Uruguay, ¿no? Donde dicen que la problemática de salinidad es un problema, lo que son las cianobacterias, los bromuros, ¿no? Y también lo que es la reserva de agua, el polder, ¿no? Que no estaría funcionando, que no daría abasto por el tema de la cantidad de días de salinidad que tendría, y que desmitifica también esto de la fuente infinita que siempre nos hicieron creer, sobre todo el gerente general de OCE en el periodo anterior, que decía que el Río de la Plata era una fuente infinita de agua potable. Esto quiere decir que no, porque si vos necesitas una reserva para garantizar el abastecimiento, no tenés una fuente infinita, así que eso creo esos son datos contundentes para tirar abajo este proyecto. Trabajadores de Paicueros que iban a ser despedidos pudieron renegociar un seguro de paro especial que se extenderá hasta el 9 de julio. De los 50 trabajadores que iban a quedar desvinculados, son 27 los que van a acceder al seguro de paro porque el resto ya habían renunciado.
Lo pusimos en consideración y bueno, por amplísima mayoría se definió ir por los 3 meses de seguro de paro, o mejor dicho, poder ir por la propuesta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ayer de tarde se firmó el documento, hoy hoy el Ministerio, la Directora Nacional de Empleo, la Directora Nacional de Trabajo y la negociadora lo firmaron y bueno, ya está el acuerdo está firmado, por lo tanto, hoy en los turnos de la mañana levantamos la medida, ¿no? Se levantaron los despidos. Hoy están por 3 meses los compañeros del seguro de paro, así lo establece el documento. Y bueno, hay un discurso de la fábrica que dice que no van a ser reintegrados. No lo dijeron en el ámbito tripartito, pero bueno, lo andan diciendo por todos lados. Entonces digo, lo que nosotros buscamos es este espacio, es como un oxígeno que tenemos para buscar alternativas para que no haya despido. De hecho, ya hay varios trabajadores que han definido por su voluntad irse de la fábrica. Digo, de aquellos 50 hoy quedan 27 trabajadores más o menos en esta situación. Y bueno, y lo que vamos a estar buscándole la vuelta, buscándole alguna solución para no perder los empleos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los datos de empleo en el mes de marzo. El indicador de actividad se encuentra en 64%, el de empleo en 59,3% y el de desempleo en 8%. En la medición anterior, la actividad se ubicaba en 64,5%, un poquito superior, por lo que se redujo 0,5%. La tasa de empleo, que se ubicaba en 59,4%, tuvo una pequeña variación y el desempleo, que estaba ubicado en 7,9, subió 0,1. A nivel de la capital, se ubicó el desempleo en 7,1% y en el resto del país un poco superior, 8,6%. Entre quienes trabajaron, el 9,1% tuvo su empleo y 22,3% no presentó registros de la Seguridad Social. Uruguay es el país más caro de la región si se lo toma en cuenta respecto al costo de la mercadería necesaria para llenar un carrito en el supermercado, en el consumo de un mes para una familia tipo de 4 personas. Según un estudio realizado por la Fundación Ecosur de la Bolsa de Córdoba en Argentina, el costo de llenar en Uruguay un carro es de $646, en Argentina 557, en Bolivia 399, en Brasil 379 y en Paraguay prácticamente la mitad que en nuestro país, $342. El informe sobre el gasto que implica llenar el carro en el supermercado, la Fundación Ecosur analizó la compra de alimentos y bebidas necesarias para abastecer a una familia tipo de 4 integrantes con menores de 6 y 8 años durante un mes. El cálculo para los productos y cantidades se basó en la canasta básica alimentaria que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina, repitiéndolo en los demás países para poder comparar las canastas. Se utilizaron datos de Numbeo, un sitio especializado en medir el costo de vida en los países, y se relevaron precios de un supermercado importante de cada país, que en el caso de Uruguay correspondió a Tienda Inglesa. Una vez con los montos de cada país en sus propias monedas, la Fundación Ecosur hizo la conversión a dólares, según el tipo de cambio informado por los bancos centrales de los 10 estados analizados. De esta manera se concluye que llenar un carro en Uruguay cuesta $646, el máximo valor para la región, y único mayor a $600, seguido por Argentina, México y Chile, con valores que oscilan entre $557 y $502. El país más barato es Paraguay, donde llenar el carro cuesta la mitad que en Uruguay. El segundo es Brasil y el tercero Bolivia, los tres con un costo menor a $400 mensuales. Ahora la información llega desde Exteriores de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pilar, bienvenida. Buenos días para ustedes también. Sí, estamos en el Club de Golf porque va a comenzar en unos minutos este desayuno de trabajo organizado por el Institut Pasteur, donde entre otros temas se va a estar hablando de la recientemente desarrollada vacuna para la garrapata bovina, y para hablar sobre todo esto ya estamos en presencia del director justamente del Institut Pasteur, Carlos Battiani. Battiani, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata este evento? ¿Qué es lo que se va a estar abordando?
Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por acompañarnos. La idea del instituto es siempre tratar de tener un contacto con la sociedad. Entonces organizamos un desayuno de trabajo, como antes organizábamos cenas, y hoy el tema es tratar de mostrar el potencial que tiene la ciencia para ayudar a un desarrollo sostenible, equitativo del país. En ese sentido, recientemente un grupo de trabajo del Instituto Pasteur de Montevideo, utilizando una herramienta que desarrolló el instituto, que es una herramienta donde fondos privados invierten en hacer ciencia con potencial. Bueno, Scaffold Biotech, dirigida por los doctores Correa y Matías Machado, desarrollaron una solución para el control de la garrapata. Se terminaron 3 ensayos pilotos que dieron muy bien. Se le presentaron a las autoridades ya nos pidieron para incluirlo en el control que van a lanzar ahora en este año para la garrapata. A fin de año, en noviembre, se van a vacunar más de 6.000 animales y la idea es, si en marzo del año que viene los resultados confirman los resultados preliminares, ya utilizar esta garrapata como manejo uruguayo del control de la garrapata. ¿Qué avance supondría esta vacuna? ¿Qué tan grande es la problemática de las garrapatas en bovinos en el país? Bueno, la problemática es muy grande. La garrapata, además de que genera otras lesiones y transmite enfermedades al ganado, le implica pérdidas estimadas en aproximadamente 50 millones de dólares al país, pero además, sobre todo, el problema es que la garrapata cada vez se hace más resistente a los acaricidas, se usan entonces cada vez más acaricidas y eso se detecta en la carne. Si Uruguay, como país exportador de carne, le detectan presencia de acaricidas en los países compradores de carne, Uruguay tiene la posibilidad de perder mucha venta de carne, que es obviamente todos sabemos, un país agroexportador. Por tanto, la vacuna, que es una solución natural, es absolutamente normal para la vaca, genera una respuesta inmune y lo que hace es controlar la garrapata. Entonces yo creo que es un manejo inteligente desde varios puntos de vista, desde la salud animal, desde la salud ambiental, porque evitás tener contaminación con acaricidas en el ambiente, y por supuesto de la salud humana, porque el humano deja de consumir carne con trazas de acaricidas que son muy tóxicos. Batiani, en este evento está por arribar el presidente de la República, Yamandu Orsi, y también está el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, múltiples autoridades del Poder Ejecutivo. ¿Qué mensaje se da por parte de la comunidad científica de cara a lo que va a ser el presupuesto quinquenal? ¿Hay necesidad de mayor inversión en esa área? Sí, por supuesto que hay necesidad de mayor inversión. Lo que yo creo que hoy lo que reafirmamos es el concepto de que los países desarrollados son países que han invertido durante mucho tiempo en la ciencia como un valor intrínseco de la sociedad, de la nación. Después la ciencia, si está bien acompañada, está bien rodeada y tiene los instrumentos acordes, puede transformarse no solo de una materia teórica que resuelve problemas en el laboratorio, sino que genera soluciones reales para la vida de los animales, de los humanos y del ambiente. Y esa es nuestra visión, la ciencia como un motor para la transformación y el desarrollo del país. Muchas gracias. La palabra allí del director del Instituto Pasteur, Carlos Batiani, en el marco de este desayuno de trabajo. Volvemos a estudios. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Nelson López Causer, quien es director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, para adentrarnos cómo es ese vínculo entre la Intendencia y los distintos municipios. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la creación de los municipios es relativamente reciente, aunque no es nueva lo que es el tema de la descentralización aquí en Montevideo, pero esta es una asesoría relativamente nueva también. ¿Cómo se vincula, cómo es ese vínculo cuando además, bueno, los 8 municipios son de distintos partidos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí. Te voy a explicar un poco la descentralización en Montevideo. Ya se inicia en el año 90, cuando el primer gobierno del Frente Amplio en la capital, que ya se crea una comisión de descentralización que de alguna manera fue la que inicia este proceso. Y con el correr del tiempo se formó el Departamento de Descentralización, la creación de los centros comunales, 18 centros comunales, que eran las oficinas administrativas descentralizadas. Perdón. Y bueno, ahí se comienza de a poquito, van creciendo, se les empieza a dar más tareas, a descentralizar los trabajos, las obras, etcétera, y las responsabilidades a los centros comunales. Hasta que en el año 2010 se crean los municipios en todo el Uruguay, en Montevideo son 8, y ahí es cuando se crea la división
en la que estoy yo ahora. ¿Tá? El Departamento de Descentralización pasó a ser una división dependiente de la Secretaría General de la Intendencia y bueno, como lo dice la palabra, para asesorar a los municipios, que obviamente los alcaldes y los propios municipios eran totalmente nuevos. Y esa es la tarea que tiene esta división. Claro. Y sí, te escucho. Y bueno, y el proceso siguió hacia adelante y se le fueron incorporando nuevas tareas a los municipios, se empezó a descentralizar, se les empezó a asignar fondos para que ellos mismos los manejaran. Los funcionarios dependen de la intendencia administrativamente, pero laboralmente son de los municipios. O sea, y cada municipio pueden tener 3 centros comunales, 2, y hay un caso solo que es el municipio de F, que tiene un centro comunal solo que abarca todo el municipio. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿no? Porque entre los cometidos de esta asesoría está contribuir a la consolidación de los gobiernos municipales, ¿no? En tanto tercer nivel de gobierno, fortalecimiento de escenarios de participación ciudadana como canal de expresión de opiniones y demandas vecinales de escala municipal y departamental. Esto se ha logrado porque la votación en general, justo ayer estábamos hablando de este tema con el representante de la Junta Electoral de Montevideo, es 40% promedio en las últimas elecciones de los que votan a los municipios. Es como que falta el que sean vistos como esa opinión, expresión de opiniones locales. Sí, te entiendo la pregunta. Bueno, eso es lo que se está trabajando continuamente. Mi división es justamente el nexo entre la intendencia y los municipios, pero más en temas laborales. Eso es un tema más político, claro. ¿Verdad? Ha ido creciendo, los votos a municipios han ido creciendo, pero lamentablemente mucha gente no sabe que cuando tiene que llegar a una elección departamental, además de votar intendente y ediles, también tienen la posibilidad de votar a alcaldes y consejos municipales. Claro. Yo tengo la esperanza de que en esta elección sigamos creciendo. Claro, Nelson, y también una cuestión que en el caso de Montevideo y a nivel mundial fue innovadora, que tiene que ver con el presupuesto participativo o los presupuestos participativos, en esto que sí, la ciudadanía presenta y vota proyectos. También ha ido creciendo. ¿Qué números tenemos respecto a esto? Aunque también a veces yo tengo hay visiones, acá. Hay visiones críticas también, ¿no? A veces de la demora en ejecución y de las elecciones. Sí. Contame cómo ha venido en el periodo anterior, o sea que hubieron 2 elecciones de presupuesto participativo, el 2016 y 2018. A cada obra se les asignaba hasta 3 millones de pesos. Para este periodo actual, se aumentó un 50% más, o sea que es hasta 4 millones y medio. Eso significa que 4 millones y medio es el tope de las obras que se pueden hacer. No significa que todas tengan que hacer, obviamente. Hay muchas que son de menor costo. Y se les asigna a los municipios, a cada municipio la misma cantidad de dinero. Después, según la cantidad, como les explicaba recién, según la cantidad de centros comunales también se divide y después en las obras. Yo les tiro algún número que tengo anotado acá. Para este periodo, para cada ciclo electoral, se asignaron 216 millones de pesos, o sea que en los dos que hubieron, 2021 y 2023, 532 millones, que esto es un poco más de 12 millones de dólares. ¿Da? En este periodo también se ejecutaron algunas obras que venían del periodo anterior, por eso que tú decís la demora. La demora puede ser por varias razones. ¿Da? Una que se votan y después hay que hacer un estudio, según la obra. Hay cosas que son muy simples, porque presupuesto participativo los vecinos pueden proponer poner un semáforo, poner una lombada, o hacer una cancha de básquetbol, o iluminar un espacio público, o arreglar una policlínica. Es muy variado. Incluso hay clubes sociales que también los vecinos piden que se apoye con determinadas obras, y eso lleva todo un proceso, arquitectos, ver la viabilidad, licitaciones en algunos casos, cuando la cantidad que se va a gastar amerita que se haga por licitación, y eso puede llevar un poco de demora.
De cualquier manera, nosotros ya estamos terminando prácticamente todo lo que se hizo del 2021. 2021 ya se terminó, hay 1 o 2 casos nomás que son pequeños detalles que faltan. 2023 ya venimos muy bien, tenemos la esperanza que para julio, cuando se termine esta administración, no tener todo terminado, pero prácticamente que al próximo que venga le quede muy poco para ejecutar. Y en eso estamos. Bien, ya para ir cerrando, ¿cómo evalúa ese vínculo con los municipios desde el punto de vista que le toca a la asesoría, ¿no? Digo, ¿ha sido bien con distintas situaciones? Muy bien. Nosotros nos reunimos, hacemos lo que se llamamos una junta de alcalde, normalmente cada 15 días, y bueno, ahí se tratan de diferentes temas. Es un ida y vuelta. Ellos nos plantean cosas. Más allá de que diariamente, yo personalmente estoy en contacto con todos los alcaldes, sea del signo político que sea, en esto no hay diferencia, obviamente, tiene que ser así. Y el relacionamiento es muy bueno, es muy bueno. Bueno, eso está bueno y debe ser así para fortalecer la democracia. Nelson López Hauser, muchísimas gracias. No, por favor, bueno, gracias seguiremos reencontrando para seguir hablando de cuando este ustedes quieran, estoy a las órdenes. Gracias. Okay. Bien, y nosotros seguimos ahora con otros temas porque Uruguay registró un descenso en el número de casos de restricciones y amenazas a la libertad de expresión de periodistas en el último informe Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay, un índice que elabora el Centro de Archivos y Acceso a la Información, CAINFO. Entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de este año se constataron 51 casos de restricciones contra periodistas respecto a los 59 de la edición anterior. Pero este hecho positivo se vio empañado por la aprobación de leyes regresivas en la materia. El Estado es el principal responsable de la mayor parte de las restricciones y agresiones, incluso el discurso estigmatizante, una práctica que se hizo habitual en las apariciones públicas de actores políticos que buscan cuestionar el trabajo periodístico que resulta contrario a sus intereses políticos. El caso más grave de todo el periodo fue la aprobación de una nueva ley de medios que aumentó la concentración y legalizó la situación actual de varios grupos mediáticos, habilitó la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y eliminó la participación pública y el control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias. Las restricciones en el acceso a información son la categoría más repetida, con uno de los episodios más graves del periodo, que fue la decisión de la fiscal de corte subrogante de prohibir la difusión de los pedidos de formalización en causas que tienen interés público, como aquellas que tratan de casos de corrupción en el Estado. El discurso estigmatizante sigue siendo un porcentaje importante del total de amenazas, 28%, y aumenta con respecto al informe anterior, y agresiones y ataques le sigue el número de casos con 18%. Montevideo concentra la mayoría de las afectaciones a la libertad de expresión de periodistas con 40 casos. En el interior se registraron 11 casos en 4 departamentos: Maldonado, Canelones, Colonia y Cerro Largo. En los casos consignados tomados por sexo de las víctimas, 21 de ellas fueron varones, 11 fueron mujeres y el resto se trató de grupos de periodistas o medios de comunicación. En 7 episodios hubo componentes de género en la agresión. En cuanto al acceso a la información, se registraron negativas a responder pedidos en el marco de la Ley 18.381, además de varios casos en los que se intentó impedir la cobertura de acontecimientos públicos relevantes. Hoy es un día importante en Roma porque comienza el cónclave para la elección del nuevo Papa y se inicia además con una celebración eucarística allí en el Vaticano, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, y desde ese lugar está el cardenal uruguayo Daniel Sturla, que dialogó con medios uruguayos. Consideró Sturla que es poco probable que el nuevo Papa sea latinoamericano, aunque no descartó completamente esa posibilidad.
En conferencia de prensa desde el Vaticano, Daniel Sturla dijo desde el Vaticano que se dieron charlas en los momentos de descanso, donde los cardenales han conversado sobre en qué personas piensan para ser elegido y que es importante de qué región sea el Papa, como lo fue con Juan Pablo II, Ratzinger y Francisco. Consultado por MBD Noticias sobre el clima entre sus colegas y si hay coincidencias en el perfil que debiera tener el nuevo Papa, comentó: hay serenidad, al menos ese fue el tono de las congregaciones generales. Hay un ambiente sereno, un ambiente de búsqueda de lo que Dios quiere, porque en definitiva somos hombres de fe y lo que queremos hacer desde perspectivas distintas, obviamente, es tratar de ver, bueno, cuál es el Papa que Dios quiere, que el mundo necesita en este momento. Todos reconocemos en Francisco un legado que se va a continuar. Y después hay una diversidad en algunos, en decir, bueno, sí, pero deberíamos cambiar esto o deberíamos hacer algo distinto, en fin. Entonces ahí viene la diversidad de enfoques, porque además no es lo mismo el mundo hoy, en el 2025, que en el 2013, cuando Francisco fue electo. Pensemos que pasaron cantidad de cosas a nivel mundial, ni qué decir. Y vamos a hablar ahora de fútbol porque a Peñarol le fue muy bien a la altura de Cochabamba. Ganó 3-1 a San Antonio Bulo Bulo en la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores. A los 75 minutos Leo Fernández entró al área y dio el pase al centro de primera y sin mirar para que apareciera Maxi Silvera anticipando al defensa y la tocó en el exterior del pie para mandar la pelota al fondo de la red y poner en ventaja a los aurinegros. A los 91 minutos, Peñarol aprovechó un contraataque entre Diego García, Fernández y Silvera, que entraron tocando el área para que termine en un golazo de Lucas Hernández. El resultado final lo puso nuevamente Silvera a los 94 minutos, cuando recibió un pase del golero Guillermo de Amores. Los carboneros quedaron líderes con 7 puntos, Vélez Arfield y los bolivianos lo siguen con 6, mientras que Olimpia cierra con solamente 1. Y no podemos dejar de decir que hoy juega Nacional en Bahía a las 7 de la tarde. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien.